Muy buenas tardes, familias. Con este vídeo mi intención es continuar con una serie de vídeos que hice durante el confinamiento, durante aquella temporada que tuvimos que estar tanto tiempo en nuestras casas. Me dediqué a hacer una serie de vídeos cortitos de aproximadamente unos 20 minutos, media hora, en los cuales hablaba de diferentes temáticas relacionadas con el autismo. Estos vídeos están especialmente dirigidos a padres que acababan de recibir el diagnóstico y que empezaban a tener un primer contacto con lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista. Si a alguien le puede interesar ver alguno de estos vídeos, aquí a través de Instagram, en la parte de la biografía, está el enlace directo a mi canal de YouTube en el cual podéis encontrar esos vídeos. Creo que hay aproximadamente unos 13-14 vídeos. Entonces, ahora mi intención es continuar haciendo pequeños vídeos con diferentes temáticas también, que creo que pueden interesar tanto a familiares como a personas que trabajan acompañando a personas que están dentro del trastorno del espectro autista. En este vídeo me voy a centrar muy brevemente, porque como hablábamos, ¿no?, en mi vídeo de presentación, como os decía, el tema del autismo es tan amplio y podríamos hablar de tantos temas durante tanto rato que mi intención es hacer pequeñas píldoras informativas, formativas, para que después pues, vosotros podáis buscar ampliar la información, quizás se os despierte alguna pregunta y dentro de lo que pueda, también dentro de lo que yo pueda ayudar, también os dirigiré a diferentes recursos a través de internet, libros en los que podéis ampliar esta información. Entonces, el tema que he escogido para hoy es el tema de los apoyos visuales. ¿Por qué este tema? Realmente es un tema que me hace pensar bastante, ya que cuando en consulta hago la propuesta de utilizar los apoyos visuales, que apoyos visuales no siempre quiere decir exclusivamente pictogramas, ahora hablaremos de esto. Cuando hablo de los apoyos visuales me encuentro en las familias diversos tipos de reacción. Hay familias que están abiertas a probarlo, evidentemente, a instalarlo dentro de sus rutinas y como toda herramienta se trata primero de conocer, saber qué son los apoyos visuales, después de saber también para qué y por qué utilizar esos apoyos visuales, después evaluar, ¿no?, si están haciendo su función y después hacer los reajustes necesarios, ¿no? En el caso de los apoyos visuales, pues seguimos un poquito este esquema, pero sí que es cierto que, así como hay familias que enseguida, ¿no?, están predispuestos y se dan un tiempo prudencial para probar a ver si esto de los apoyos visuales funciona o no con sus hijos, también me encuentro familias que de entrada, cuando hago esta propuesta, son un poquito reacias, no sé si es el caso de algunos de vosotros, lo digo por intentar desmitificar algunas cosas que quizás están erróneamente preconcebidas. Y es que el hecho de utilizar apoyos visuales no es solo para personas que no tienen adquirido un lenguaje verbal. Todos sabemos que las personas con TEA, dentro de la amplia gama del espectro autista, hay personas que tienen lenguaje verbal adquirido, personas que tienen muy poquito lenguaje, personas que lo están empezando, chicos, niños que lo están empezando a adquirir, y personas que lo tienen pues totalmente adquirido, ¿no? Entonces a veces hay la idea, y hay familias que me dicen, cuando les propongo el tema de los apoyos visuales, me dicen enseguida, no, es que mi hijo ya habla, ¿no? Esto también me pasó a mí al principio. Entonces, quería aclarar un poco que el uso de los apoyos visuales no solo es exclusivamente, no se pueden beneficiar exclusivamente las personas que no tienen adquirido el lenguaje verbal. Me explico un poquito aquí. Pensemos que las personas con TEA, como ya hemos dicho, algunas sí que tienen adquirido el lenguaje verbal, pero por lo tanto hay personas con TEA con lenguaje, personas con TEA sin lenguaje o con muy poquito lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. Pero sí que hay algo común en todas las personas con TEA, independientemente de su situación en el espectro, que es que todos ellos, de hecho es uno de los criterios diagnósticos del TEA, del autismo,
tienen dificultades en la comunicación y concretamente en lo que es la comunicación social, ¿de acuerdo? Entonces aquí para hacer un poquito la diferencia entre lo que es lenguaje y lo que es comunicación. El lenguaje es una parcela de la comunicación, es el código. La comunicación es un abanico mucho más amplio. Entonces, teniendo en cuenta esto, que todas las personas con TEA tienen dificultades en la comunicación y sobre todo en la comunicación social, este es uno de los motivos, uno de ellos por los cuales ellos todos se van a beneficiar del uso de soportes visuales para facilitarles, apoyarles, ampliarles y ayudarles en todo el ámbito de la comunicación. Después me extenderé un poquito más en este tema. Después, otra de las cosas a tener en cuenta a favor de los apoyos visuales es que las personas con TEA se dice que son pensadores visuales. Es decir, que todo lo que les llega a través de imágenes, a través de la vía visual, les va a llegar con más claridad, les va a llegar con más precisión, van a poder procesarlo mejor, memorizarlo mejor, manejarlo mejor en general. Entonces, aprovechemos este punto fuerte de las personas con TEA, que es la facilidad que tienen para procesar en imágenes, para, aunque ya tengan el lenguaje adquirido, aprovechemos este punto fuerte para llevarlos hacia otros aprendizajes en los cuales suelen tener más dificultades, como por ejemplo en el tema de la comunicación social. Otra de las cosas a tener en cuenta, por las cuales estoy muy a favor y soy gran defensora de utilizar los apoyos visuales en toda la gama del espectro autista, es que las personas con TEA tienen en general grandes dificultades para entender y manejarse con toda la información más a nivel intuitivo, no tan concreto, no tan palpable. ¿Y qué ocurre aquí? Que ellos suelen tener dificultades para gestionar, por ejemplo, todo lo que es el tiempo, ¿no? El concepto del tiempo, el concepto de todo lo que es la organización temporal, ¿no? Las secuencias de las rutinas diarias, las secuencias de la semana. Entonces, por todo ello, también es muy interesante que puedan hacer uso de los apoyos visuales para facilitarles un poco el acceso a esa información más intuitiva y convertirla en algo más palpable, ¿no? En algo más visible. Esto les ayuda a ganar en seguridad. Después también creo que es interesante el uso de los apoyos visuales porque las personas con TEA, una de las líneas teóricas, ¿no? de los estilos cognitivos de las personas con TEA, hablan de que las personas dentro del espectro tienen dificultades en todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Explico brevemente. Dentro de lo que es el sistema nervioso, dentro de todo lo que es el cerebro, el sistema nervioso en general, hay una parte que está esta parte de aquí delante, el prefrontal, que se encarga de dirigir, es como la parte más cognitiva, ¿no? Más evolucionada del cerebro. De hecho, es la última que acaba en desarrollarse, ¿no? Y aquí están situadas las que llamamos funciones ejecutivas, que una manera fácil y visual de entenderlo es como si fuera el director de orquesta, ¿no? Las funciones ejecutivas tienen que ver con la capacidad de inhibir, por ejemplo, de inhibir estímulos que necesitamos para realizar una tarea y centrarnos solo en los estímulos que necesitamos para esa tarea. Tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con el manejo de la memoria a corto plazo, tiene que ver con la organización, planificación. Las personas con TEA, así como las personas con TDAH, que también comparten este rasgo, ¿no? de dificultades en las funciones ejecutivas, también se van a poder beneficiar de todo lo que son los soportes y apoyos visuales para facilitarles todo esto que no tienen del todo bien desarrollado a nivel prefrontal, a nivel de funciones ejecutivas. Por lo tanto, haciendo así un repaso, ¿por qué apoyamos? ¿No? ¿Por qué apoyo? Y la mayoría de profesionales apoyamos el tema de los apoyos, de los soportes visuales, aunque estos niños tengan el lenguaje desarrollado. Pues porque les va a facilitar todo el tema de la comunicación en general, se va a aprovechar su
uno de sus grandes puntos fuertes, que es que son grandes procesadores a nivel visual, porque les va a ayudar con todo el tema de las funciones ejecutivas. También pensemos, por ejemplo, todo el tema de anticipar, ¿no? Sabemos que a ellos les cuesta todo lo que les viene así un poquito por sorpresa, le cuestan los cambios, y gracias a estos apoyos visuales pues vamos a tener un ambiente un poquito más predecible. Cuidado con esto, hay un tema que también a mí me da cierto respeto, ¿no? Que es que sí que es cierto que las personas con TEA son muy visuales, que les gusta mucho y se benefician mucho de tenerlo todo estructurado en rutinas, ¿no? Por ejemplo, el calendario o el horario visual a semana vista o a día vista, pero claro, pensemos que también paralelamente está como contrapunto el tema de que sí, que está bien que estén estructurados, pero que ellos también tienen un rasgo bastante potente de rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros le presentamos un horario visual y en algún momento hay un imprevisto o que no siempre todo en su entorno va a estar tan organizado, ¿no? Entonces, dejemos ahí un cierto margen también para, por ejemplo, cuando creamos soportes visuales, que expliquemos también el concepto del imprevisto, ¿no? Que es un imprevisto, que aunque tenemos planificadas estas actividades durante el día de hoy, siempre puede surgir un imprevisto. Aunque tengamos planificado que después de hacer los deberes vamos a ir al parque, puede surgir un imprevisto, puede ser que llueva y tengamos que cambiar esta actividad por otra. Entonces está bien quizás utilizar la imagen o el pictograma de una interrogación, porque ese puede moverse por toda la agenda, porque siempre puede aparecer un imprevisto, ¿de acuerdo? Entonces, respecto al tema de que ellos son grandes aprendices visuales, es lógico, ellos y todos nosotros, todas las personas tenemos puntos fuertes a la hora de aprender, de recibir mejor los aprendizajes, de procesar mejor los estímulos, ¿no? Por ejemplo, todos recordamos o todos estamos en periodo en los que tenemos que pasar por algún examen, ¿no? Que tenemos que retener cierta información o procesar cierta información. Y hay personas que se manejan mejor, que tienen lo que llamamos una memoria más fotográfica y se manejan mejor con esquemas, con dibujitos. Otras personas que les va mejor grabarse y escucharlo a nivel auditivo o ponerse tutoriales de que ahí entra todo, entra lo visual, entra lo auditivo. Entonces, bueno, es interesante aprovechar estos puntos fuertes, ¿no? para llevarlos a otro tipo de aprendizajes con los que quizás tienen más dificultades. Entonces, un poco es esto, ¿no? Es muy interesante que utilicen los apoyos visuales, hablamos de pictogramas. Cuidado con el tema de los pictogramas, a veces también hay prejuicios y hay como la idea equivocada de que para utilizarlos hay que tener unos prerequisitos. Dentro del desarrollo, todos sabemos, ¿no? Hay diferentes etapas y para que se puedan adquirir ciertos aprendizajes o ciertas habilidades se tienen que haber primero adquirido otras. Esto muchas veces es así, pero con el tema de los apoyos visuales en general, no solo con los pictogramas, es interesante utilizarlos desde el principio, desde siempre. No esperemos a que haya ciertos prerequisitos. Quizás sí, en el tema de los pictogramas concretamente, sí que es cierto que los pictogramas que más se utilizan son los de, aquí tengo un ejemplo, los de imágenes, no sé si se ve bien, estos más habituales que están extraídos de la página Arasac, aunque no es la única página, pero son los que más quizás conocemos. Hay niños que todavía no tienen desarrollado lo que es la parte más abstracta, ¿no? Más de generalización, y entonces quizás no están preparados para interpretar estos apoyos visuales en forma de dibujitos, ¿no? Entonces habría como tres fases, ¿no? La más básica, que es presentar las actividades con el objeto real. Por ejemplo, si queremos que nuestro hijo sea más autónomo en sus rutinas de antes de ir a dormir, podríamos poner una estantería con
un cepillo de dientes, algo que simbolice también, por ejemplo, el ir al baño, un rollito de papel higiénico, y el pijama, ¿no? En una estantería poner estos tres objetos reales en el orden que queremos para que ellos se puedan estructurar y tengan este apoyo visual. Entonces, otro paso sería la fotografía real de la rutina que queremos llevar a cabo, ¿no? La foto de su pijama, la foto de su baño, la foto de su cepillo de dientes. Y un paso más sería la utilización de los pictogramas. Entonces, quizás aquí sí que tendríamos que tener en cuenta el nivel evolutivo del niño, pero lo que son los apoyos visuales en general, no tengamos miedo de utilizarlos desde siempre, desde bien pequeñitos, en la medida que vamos viendo que hay dificultades en estas áreas de comunicación, de funciones ejecutivas, por ejemplo, o que queramos reconducir algunas conductas, por ejemplo, cuando tienen que pasar de una actividad a otra. Esto es muy habitual y todos lo sabemos, ¿no? Que a nuestros niños les cuesta mucho cambiar, hacer una transición de una actividad a otra. Entonces es muy interesante que puedan tener a nivel de predicción, a nivel de estructura, pues un esquema visual de que después de esto vendrá esto, ¿no? Entonces, por todos estos motivos es muy recomendable el apoyo de los soportes visuales. También me he encontrado con algunas personas, algunas familias que tienen cierto miedo a que si su hijo, que aún no tiene adquirido el lenguaje o lo está empezando a adquirir, utiliza pictogramas, esto va a frenar aún más su adquisición del lenguaje, se va a acomodar a utilizar imágenes y ya no se va a esforzar tanto en emitir vocabulario, ¿no? Entonces, esto es otra idea errónea, es totalmente errónea. El uso de los pictogramas, el uso de los soportes visuales es un potenciador de la adquisición del lenguaje. De hecho, cuando los utilizamos verbalizando también, ¿no? Por ejemplo, en una rutina vamos a lavarnos las manos. Hay los diferentes pictogramas de los diferentes pasos para lavarse las manos, y cuando se los explicamos verbalmente, o algo más sencillo, en un pictograma de ¿qué vamos a comer hoy? Pues le vamos a decir, ¿no? Con el pictograma pollo, sopa y una manzana, ¿no? Entonces, si lo utilizamos correctamente, no va a suponer en absoluto un freno para que ellos adquieran el lenguaje, sino un soporte. Entonces, bueno, os quería comentar un poquito estos mitos que a veces hay alrededor de los soportes visuales y un poco pues intentar generar esta idea de que a todas las personas con TEA o a prácticamente todas les va a beneficiar el uso de los soportes visuales en sus diferentes modalidades, en sus diferentes gamas, y lo importante, como decía al principio del vídeo, es saber qué son, saber para qué y por qué se utilizan y revisar un poco las modificaciones necesarias a la hora de utilizarlos. Sí que es cierto que al principio, cuando uno tiene, ¿no?, que empezar a hacer uso de estos soportes, hay tantísima información, hay tantísimos pictogramas, tantísimo material, que uno puede verse un poco perdido y decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Vale? Sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo, no? Ahí también estamos para eso los profesionales que os acompañamos, para echaros una mano y explicaros y sentarnos con vosotros a dedicar el tiempo que haga falta a que podáis ir familiarizándoos con este tipo de apoyos y vosotros en casa tranquilamente podáis ir ajustando y creando vuestros propios sistemas de apoyo visual. También existen tutoriales, concretamente a mí me gusta mucho compartir un canal de YouTube que se llama Tuitea, que tiene un tutorial explícitamente para hacer creación de soportes visuales con la página Arasac, que prácticamente todos conocéis, que es el gran banco de pictogramas, y no solo de pictogramas simplemente, sino que tienen diferentes tipos de materiales y tienen un apartado que es el aula
Arasac, donde encontraréis muchísimos apoyos, tutoriales para crear vuestros propios soportes visuales. Este y muchos otros más que podéis encontrar a través de internet. Entonces, un poquito esto era lo que quería transmitir en cuanto a en base a mi experiencia profesional y personal con el tema de los apoyos visuales. Evidentemente nos podríamos extender muchísimo más, pero simplemente con estos vídeos pretendo hacer pequeñas pinceladas para que os podáis plantear cosas, podáis buscar información y podáis estar un poquito informados de cómo se está viviendo esto en general en otras familias. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.